Hola, hola. Buenas noches a todos, todas, todes. Muchas gracias por asistir. Hoy tenemos una mesa con dos grandiosos y grandiosas fotoperiodistas. Tenemos a Jessy Mireles y a Iván Castaneira. Un aplauso, por favor, para ellos. Voy a presentar a Iván. Iván Castaneira es fotógrafo y cineasta documental mexicano con más de una década de trayectoria. Ha trabajado como fotógrafo y videoperiodista independiente en países como México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argelia, Canadá, Cuba, India y Nepal. Su experiencia abarca la cobertura de conflictos sociales, desastres naturales, levantamientos, campamentos de refugiados, la violencia vinculada al narcotráfico y la búsqueda de personas desaparecidas en México y salud mental. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en los territorios latinoamericanos que enfrentan la crisis climática, la contaminación y los impactos de extractivismo, acompañado los procesos de resistencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. Su obra ha sido publicada en medios internacionales como la Agence France Presse, Reuters, Associated Press, Xinhua, Smithsonian Channel, The New York Times, Mongabay, Getty Images, Al Jazeera America, AG+, Telesur, El País, The Guardian y Undark. Y ha colaborado con organizaciones como Greenpeace, New Media Advocacy Project, Acción Ecológica, Amazon Watch, Amazon Frontlines, Headrise International, Oceana México y Global Exchange. Es licenciado en Diseño y Comunicación Visual y maestro en Cine Documental por la UNAM. Y desde su práctica cinematográfica y fotográfica busca una relación ética y sensible con los territorios y las personas que retrata, entendiendo la cámara como un espacio de encuentro, escucha y presencia compartida. Jessy Mireles es periodista zacatecana y fotógrafa documental independiente. Su trabajo se ha enfocado en temas de desaparición forzada, defensa de territorio, los daños colaterales de la violencia a manos del crimen organizado, temas de género, migración y derechos humanos. Ha trabajado para medios internacionales como The New York Times y como corresponsal para agencias de noticias como Reuters, miembro activa de Woman Photograph. Su trabajo se ha visibilizado con organizaciones como Unit Nation Woman y revistas como Vogue México. Su formación artística se ha desarrollado en el Centro de las Artes San Agustín, en Oaxaca. Su trabajo fotográfico ha formado parte de diversas exhibiciones dentro y fuera de México. Centro de la Imagen, Makers Yards en Somerset, Reino Unido, Photoville en Los Ángeles y Nueva York, el Carrousel du Louvre en París y la Casa de la Ópera de Sydney, USC Fisher Museum. Jess quiere empezar leyendo un manifiesto que escribió y le damos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un honor estar aquí, pues, en un recinto como este, que para mí es súper imponente y pues ver muchas caras conocidas, otras no tanto, pero siempre es como un placer compartir. Y pues antes de empezar con Cassandra Casasola, que déjenme decirles que es una cineasta oaxaqueña también. Les pido un aplauso para ella porque, bueno, y antes de empezar, quiero contarles que en diversas presentaciones que he tenido aquí en la Ciudad de México, pues nunca antes había tenido la oportunidad de leer un manifiesto que recién escribí, como, no sé, como en este borderline o en este mental breakdown que le dicen, pues quienes hacemos periodismo todos los días y trabajamos con temas tan fuertes como estos, creo que sabemos lo que eso significa. Entonces escribí un manifiesto para mí misma, para no olvidarme por qué y para qué hago esto. Y quise empezar leyéndolo porque un poco la primera pregunta de este panel es ¿por qué elegimos hacer fotoperiodismo?
Este manifiesto lo escribo para mí, pensando en la otredad, en las veces que he querido bajar la cámara, la mirada. Lo escribo para borrar la idea de que el periodismo debe ser neutral ante el dolor o la injusticia, porque la neutralidad es cómoda, pero también es una mentira. Neutral es decir ambos bandos, aunque uno de ellos tenga fosas. Neutral es llamar personas desaparecidas a quienes el Estado ya dejó de buscar. Neutral es Neutral es culpar a quienes viajan en una enorme bestia de metal y mueren por buscar un futuro mejor. Neutral es lavarse las manos. Muchos, muchas, estamos siendo humanos, y eso en el periodismo más que una debilidad es una fuerza brutal, aunque pocos sepan sostenerlo. ¿Estamos en un terreno delicado? Sí. ¿Peligroso emocional y profesionalmente? También. ¿Necesitas sostenerte con cuidado? A huevo. ¿Cruzas una línea antiética o usurpas luchas? Casi nunca. Sí, hay un riesgo cuando se borra la línea entre ser testigo y ser parte, pero muchos caminamos cerca de muchas maneras, conscientes, sabiendo que el periodismo también es un compromiso ético, emocional, humano. Las notas no son archivos vacíos, son cuerpos, son memorias, son presencias, son casos vigentes. Recuerden, trabajar en X o Y no es para siempre. Cuando salgamos de ahí, lo único que nos sostiene son las convicciones que tenemos en la individualidad. Quienes confunden empatía con activismo, quizás porque les da miedo involucrarse, les da miedo sentir, porque la empatía verdadera duele y no todos están dispuestos a sentirla. Ese es un manifiesto personal. Gracias, Jess. Justo ahorita se están pasando el trabajo que ella ha realizado. Bueno, Jess es una fotoperiodista muy joven, que también empezó muy joven con este trabajo y la verdad es que admiro mucho a ambos. Eh, Ahora me gustaría que Iván pudiera también contarnos un poco de su trabajo. Bueno, no sé si quieren... sí. Bueno, no es que vaya a hablar de las fotografías como tal, más bien un poco creo que siguiendo la línea de conversación de Jesse. En mi caso, el trabajo que quiero mostrar pues es resultado también de un breakdown, de una depresión, de cuestionarme mi trabajo, de cuestionarme para qué hago lo que hago, porque cuando yo comencé en hacer fotoperiodismo hace como, no sé, como unos 15 años, también me tocaba y me metí y creo que eso tenía que ver mucho con, uno, con ser joven, el tema de la adrenalina, el tema de ir a buscar temas así, violencia, migración, desaparecidos y que empezaba en esa época que era 2008, 2009, con toda esta guerra contra el narcotráfico. Pues yo empecé a cubrir eso y de ahí pues sí llegó un momento después de hacer un trabajo que hice con unos colegas que se llama Geografía del Dolor, pues donde me quebré, ¿no? Y de ahí dije que no quería como, o sea, ya no entendía para qué estaba haciendo fotografía en este país y era como, pues sí, completamente me resuenan mucho las palabras de Jesse porque entiendo estos momentos donde estamos cubriendo tanta cosa y tanta mierda que está pasando en nuestro país y que es tan cercana que pues que nos cuestionamos todo, ¿no? De ahí tomé la decisión de pues buscar otros temas y buscar algo que me dejara con más esperanza, porque me cansé mucho de fotografiar la desesperanza, ¿no? A veces sentía que lo que yo hacía no servía para nada, nunca iba a regresarle ningún desaparecido, ningún familiar a nadie, nunca iba a resolver el tema del trabajo para un migrante que está huyendo de la violencia en Centroamérica, entonces me sentía muy frustrado personalmente, ¿no? Y creo que un poco en la conversación que también vamos, era el tema de cómo te empiezas a involucrar con las cosas que estás fotografiando. Y pues bueno, me fui como a intentar... bueno, y también otra cosa que me desesperaba un montón era pues que sentía que pasaban muchas cosas en este país y hacíamos una marcha y no pasaba nada, y no se resolvía nada. Entonces me cansé un poco como de ver esa forma de pues de esto, cómo estábamos reaccionando y respondiendo como sociedad
Y no porque yo tuviera las respuestas, sino al contrario, más bien dije, bueno, creo que quiero ir a otros lugares y otras latitudes, a buscar otras respuestas y a buscar otras formas de resolver problemáticas muy similares. Y me fui muchos años a vivir a Sudamérica y a caminar, como decía Cass, en muchos países de Sudamérica, pero siempre con la idea de buscar luchas por el territorio, porque al final la naturaleza fue lo que me regresó mucha esperanza, ¿no? O sea, empecé a cubrir temas de minería, como pueden ver acá, derrames petroleros, extractivismo, y al mismo tiempo la resistencia que me daba, que daba mucha esperanza, ¿no? A pesar de, por ejemplo, ese que es una mina de relaves mineros con un arbolito. Siempre había como estos ejemplos en la naturaleza de a pesar de que estar en medio de toda la mierda, algo brotaba verde y algo brotaba de vida. Y para mí fue como cubrir estos temas me regresó esperanza y llevo como unos 7, 8 años solo metido en temas. Claramente no todo el tiempo porque creo que hay que vivir de algo y hay que también tener chambas aparte y no todo el tiempo somos o hago el trabajo que yo quisiera hacer, pero cuando tengo tiempo yo le dedico siempre todo lo que soy y lo que puedo hacer a este tipo de trabajos, ¿no? Como más sobre la naturaleza y sobre la resistencia. Y de ahí al mismo tiempo estando en Sudamérica, pues me encontré con la Amazonía, y me encontré con los Andes, y me encontré con la espiritualidad, y me encontré con todas estas otras formas de resistencia que intenté, porque no es que sienta que lo haya logrado, pero he intentado como con mi trabajo seguir hablando de esa otra parte de la resistencia que era, creo que algo que a mí me faltaba mucho aquí en México y que lo encontré allá y que es como también la parte desde la espiritualidad y de la cosmovisión de pueblos afro, de pueblos indígenas y de pueblos campesinos, encuentras una forma de darle sentido a la lucha y darle sentido a la resistencia. Y pues estos también son, no todo mi trabajo que les muestro es fotoperiodismo, es más bien, yo lo considero un poco más documental y un poco más autor, intentando buscar eso que también me hace sentir el estar ya habitando y documentando estos territorios, ¿no? Y bueno, creo que más bien podemos comenzar las preguntas y la conversación mientras siguen pasando imágenes. Gracias, Iván. Bueno, no sé, me gustaría como preguntar un poco cómo es también, em, o sea, no podemos desligar que hay un proceso creativo también al hacer fotodocumental y fotoperiodismo, cómo, cómo con estas situaciones que son al instante, que son momentos muy espontáneos, cómo es su proceso creativo de ambos. Me gustaría saber. Bueno, pues yo creo que mi pan de cada día es el fotoperiodismo. Tengo proyectos documentales que también, pues lo documental ciertamente son proyectos autorreferenciales y muchas cosas que tienen, mis proyectos documentales son cosas muy personales que tienen que ver con memoria oral, con temas de identidad y territorio, y que muchas veces, pues mis proyectos documentales surgen a través de, pues como una manera, no, lástima que no tengo algo para mostrarles ahora, pero mis proyectos documentales surgen siempre a partir de diversos duelos o diversas situaciones que ocurren en mi vida, ¿no? Entonces, digamos que la foto es como ese vehículo para yo poder pues encontrar respuesta a mis interrogantes. Pero cuando es fotoperiodismo, hablar de un proceso creativo pues es complejo porque no tengo la libertad de elegir, ¿no? Y más cuando se trata de cubrir breaking news, que es lo que está sucediendo en el momento, que es un tema de interés, no solo, bueno, digo, también hablando de descentralizar un poco el trabajo periodístico, pues sí, yo estoy segura que muchos de ustedes en esta sala viven aquí en la Ciudad de México y es como a nadie le importa del todo lo que sucede en Zacatecas, ¿no? Pero a mí me importa y me importa contar estas historias porque finalmente Zacatecas es un lugar pequeño, es el lugar donde yo vivo, así que pues siempre he pensado como que tarde o temprano alguna de estas violencias va a atravesarme y por eso para mí es muy importante hablar de ellas y contarlas, porque también ciertamente aunque no hay un proceso creativo, aunque no tengo la libertad como de elegir, pues es importante porque es un lugar donde yo vivo, porque a veces si la violencia no me atraviesa a mí, la vivo de manera indirecta, ¿no? Atravesando otras personas pues que conozco.
Entonces, podemos no hablar de un proceso creativo, pero yo creo que mi proceso creativo como fotoperiodista, yo creo que va más encaminado a temas, pues como éticos, ¿no? A los momentos en los que nos preguntamos a nosotros mismos si debemos hacer esta foto, por qué no hacerla, por qué alejarse, por qué bajar la cámara un rato está bien. Yo creo que más bien nuestro proceso creativo sería un poco, entra más lo ético, yo siento. Eh, Me ha tocado cubrir pues temas que son muy fuertes, que siguen vigentes, que es como una, pues que están como en este constante oleaje, ¿no? Que a veces son más intensos, a veces van como en descenso, qué sé yo. Eh, entonces, pues han sido, por eso hablaba de la neutralidad al principio en el manifiesto, ¿no? Porque personalmente yo estoy harta de que me digan, es que sí, o sea, reconozco que soy muy joven en este oficio, pero pues yo, para mí, yo concibo, pues, maneras nuevas de hacer fotoperiodismo y siento que podemos generar maneras de hacer otra clase de periodismo, podemos guiarnos a través de otras narrativas, podemos construir muchas cosas, ¿no? Entonces, estoy, como les decía, estoy un poco harta como el discurso de la neutralidad que todo el mundo pues viene a decirme, porque al final sabemos que esa neutralidad no existe realmente. Hay cosas que tenemos que cubrir, aunque, pues sí, digamos que somos neutrales, pero a nivel personal siempre vamos a tener pues como posturas, ¿no? Pero eso es algo que no siempre vamos a dejar ver. Entonces, digamos que somos neutrales, pero pues la verdad es que conocemos como cuando tenemos que cubrir la otra parte, cuando tenemos que mostrar lo que está del otro lado, que es esta parte que se contrapone con esta versión, pues sí, tenemos que hacerlo, tenemos que cubrirlo, pero sabemos que al final solo es como para dejar en ridículo la otra parte, ¿no? Porque sabemos que una de las partes o es una mentira o qué sé yo, ¿no? Pero sabemos que sucede, no podemos engañarnos quienes hacemos este oficio. Sabemos que por más que estemos tratando de contar las historias de ambas versiones, pues sabemos que hay una versión que siempre va a tener más peso, sabemos que hay una versión que va muy encaminada a la verdad, a la justicia, a todo eso. Entonces, yo creo que no existe un proceso creativo, sino que yo creo que más bien en este caso tiene mucho que ver con la ética y el momento en el que decidimos hacer una fotografía o no hacerla, cuando estamos como expuestos a escenas o a coberturas donde estamos retratando el dolor de otras personas, dolor que no estamos viviendo, situaciones de violencia que no nos atraviesan directamente, que solo estamos ahí precisamente como testigos, son historias que no nos pertenecen, lugares a los que no pertenecemos. Entonces, ¿cómo contamos una historia ajena cuando es un dolor tan profundo que atraviesan otras personas? Yo, bueno, compartiéndoles un poco mi proceso. Bueno, por una parte yo hace algunos años decidí alejarme del diarismo y de la cobertura, pues justo de un periódico, de una agencia, porque me estaba dando cuenta que empezabas a hablar de un montón de temas y no eras experto en nada, ¿no? Y eso me frustraba a mí, o sea, como no podías profundizar y no podías de verdad hacer algo más con la imagen que lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Entonces claramente que a veces colaboro con algunas agencias cubriendo noticias que pasan, conferencias de prensa, etcétera, pero he intentado yo, al menos los últimos años, transformar o elegir un poco más lo que quiero cubrir y los temas que quiero abordar. Entonces no me ha ganado, hace mucho tiempo que cuando tomé esa decisión que dije no quiero pues justamente dedicar mi vida a contar cosas y tomar fotos de cosas que no me importan, ¿no? Porque no pues no le veo sentido y no quiero hacer este tipo de fotografía. Entonces a partir de esa decisión empecé también a intentar
meterme o a proponer temas en espacios, perdón, donde iban mucho más de acuerdo. No es que tal vez sea el mejor espacio en el que pueda contar esa historia, pero eran espacios donde yo podía empezar a publicar imágenes que tuvieran que ver con el trabajo que yo quería hacer. Y de ahí aproveché mucho para que justamente ya de mi proceso creativo pudiera sí entregar lo que piden los medios, porque hay como una línea que claramente los medios tienen, o las agencias o las revistas piden, pero siempre sacar algo para mí, ¿no? No podía irme de un lugar sin tener algo que yo dijera, esto me va a servir para un proyecto más allá, ¿no? O pensar más allá. Y creo que es algo que me ha ayudado a mí, o que me he planteado para poder ir a cubrir a veces cualquier tipo de tema, ¿no? Creo completamente también como Jessy que no hay objetividad aquí, completamente esto es subjetivo y tú tomas una postura y desde el momento en que tú haces un encuadre, esa es tu postura y tu visión y lo que tú vas a decir sobre lo que está pasando en ese momento. Entonces eso yo lo tengo completamente claro y de alguna forma lo he logrado meter a los medios o los espacios o organizaciones, ONGs donde he colaborado y ha sido como muy interesante pues que yo pongo mi mirada ahí y me la aceptan, ¿no? Afortunadamente. Y creo que eso me ha llevado, por ejemplo, varias de las imágenes que yo muestro acá son hechas durante coberturas para las cuales me contrataron y pues me decían, o iba con alguna reportera o reportero a cubrir cierto tema, pero como les decía, siempre intentaba yo sacar algo para mí y que muchas veces también creo que hay otros espacios donde ha estado cambiando la forma en la que ven el fotoperiodismo y la forma en la que las imágenes están siendo publicadas. Creo que tenemos una mala influencia del norte. Cuando empecé a vivir en el sur me di cuenta que la fotografía desde el sur tiene otra mirada y tiene otras formas muy interesantes y como muy mágicas también, desde el fotoperiodismo y desde el fotodocumentalismo, que me cambiaron a mí muchísimo, ¿no? Y que ha sido como un gran aprendizaje, salirme de la mirada en México que está en su mayoría súper influenciada por Estados Unidos y por Europa, ¿no? Que eso es algo bien cabrón, que yo no me daba cuenta porque estaba aquí, pero que cuando me fui dije, aquí hay otra forma de mirar, ¿no? No sé si sean las montañas, no sé si sea la selva, no sé si sea la lejanía del norte, pero hay otras formas de mirar y eso estaba siendo publicado y eso estaba siendo compartido y para mí era como muy inspirador encontrar esas otras miradas y aportó muchísimo a mi proceso y a mi forma de ver y a mi forma como de encontrar cómo yo quería empezar a contar las cosas, ¿no? Creo que en México ahora también está empezando desde el fotoperiodismo a ver otras miradas súper interesantes, ¿no? Que cambian la forma en la que yo crecí, al menos con el fotoperiodismo. Yo odio mucho la idea del momento decisivo, ¿no? A mí se me hace como algo que te encapsula y que te hace, pues, estar muy limitado. Y también cuando empecé a estudiar cine, entendí que también las secuencias de una imagen tras otra, tal vez no la misma, sino el contar historias con varias imágenes era mucho más poderoso que a veces un momento. No le quito la validez a que hay imágenes, una imagen que es hiperpoderosa y que sí existen, pero la mayoría de las veces no son así, ¿no? Y la mayoría de las veces cuentas historias con muchas imágenes y creo que empezar a mezclar, como ahora se ha hecho más en los ensayos y en las fotografías y desde el lenguaje del cine también, creo que a mí me ha aportado también a mi forma de empezar a crear y hacer imagen ahora. Gracias, Iván. Ahora que mencionas también que te involucras desde otras, que ya no ligado como al fotoperiodismo, pero sí viajas al sur, ¿no? Y trabajas con comunidades indígenas, afrodescendientes. Y bueno, aquí iba a hacer como dos preguntas un poco ligadas, cómo es como tu vínculo con la otra edad, con los que retratas o con el territorio que retratas. Eh, Porque al final de cuentas creo que a pesar de que dices, ¿no? Que hay este
esta poca esperanza que se retrata en el territorio, pero que también no podemos dejar de lado que en México se asesinan a defensores de la tierra, ¿no? Y cómo, o sea, cómo es como también ese vínculo y cómo también te cuidas, ¿no? En ese sentido, y lo mismo un poco como a Jess, igual como te vinculas por ejemplo, por decirlo así, con los familiares de los desaparecidos y también cómo cuidan tanto su espacio mental y físico, porque pues no podemos negar que pues también ustedes anteponen su cuerpo, ¿no? Para poder crear una memoria que al final es colectiva. Bueno, creo que es una pregunta muy compleja de responder porque abarca muchísimas cosas, ¿no? Como decías, nosotros de alguna manera siempre estamos como poniendo el cuerpo en las coberturas porque al final, pues, esto es lo que somos, ¿no? Es gracias a esto que hacemos fotografía. Pues voy a agarrarme precisamente del tema de cómo ha sido acompañar, porque es más que solo cubrir la búsqueda que hacen las madres que buscan a sus hijos en Zacatecas, es más que cubrirlo, más que registrar las jornadas de búsqueda, las prospecciones. Yo creo que ha sido totalmente un acompañarlas, ¿no? Porque no puedes subirte a una jornada y mirarlas como si fueran un objeto de estudio porque no lo son. Yo creo que yo siempre he dicho que somos fotógrafos, somos cineastas, somos periodistas, somos muchas cosas, pero antes que todo eso somos seres humanos primero, ¿no? A nivel personal. No todo el tiempo estamos haciendo cine, no todo el tiempo estamos haciendo foto. Somos personas, somos seres sentipensantes, entonces yo siempre me he permitido pues mucho sentir, ¿no? Aunque mucha gente no sé, aunque en mi trabajo digan que siempre tengo que mantener como ese profesionalismo, pero como un sinónimo de insensibilidad, como de no sientas, no, es que es muy duro lo que estás viendo, pero no llores porque estás trabajando, tienes que ser profesional, ¿no? Cuando, pues no, o sea, hay situaciones que muchas veces nos rebasan. Entonces, pues ha sido muy complejo. Yo ya tengo más o menos 3 años cubriendo temas que tienen que ver con desaparición forzada, pero acompañando a las madres en sus brigadas de búsqueda. Empecé en marzo de este año y la verdad es que pues empezó realmente como en Zacatecas era algo histórico que un colectivo de madres independientes saliera por primera vez a campo a buscar a sus seres queridos, ¿no? Y yo creo que es algo que mucha gente no dimensiona de verdad, o sea, como que podemos sí sentir empatía, podemos dimensionarlo ciertamente, pero la verdad es que pues cuando estás ahí es como todo un viaje, ¿no? Porque es inaudito que alguien piensen en la persona que más aman y piensen que tienen que estar buscando a la persona que más aman en un basurero, ¿no? Son cosas como muy complejas y que te atraviesan totalmente, ¿no? Este trabajo, desde luego, pues es como todos necesitamos terapia, todos los que hacemos, si no hacemos este trabajo, o sea, de que la terapia, yo siempre he dicho que si mi terapeuta me da de alta, yo no le voy a creer, ¿no? O sea, como que esto es para siempre, ¿no? O sea, siempre surge algo nuevo como en estos procesos personales. Recuerdo que cuando empecé a acompañar a las madres buscadoras, que la verdad es que se han vuelto como una familia y pues mi jefe me decía, oye, pues es que no te apasiones, ¿no? Neutral, cosas así, ¿no? Y me frustraba muchísimo porque estás ahí, los acompañas en una jornada y de pronto escuchas eh, el caso de la señora Patty, que su hijo tiene 3 años desaparecido. Y tú piensas que, bueno, pues ya pasaron 3 años, sí, debe de doler. Yo creo que es un duelo que pues está ahí como avanzando, ¿no? Pero la escuchas, escuchas cómo cuenta a otra madre que claramente comprende el dolor de tener a una persona desaparecida, cuando empieza a hablar del deterioro físico, emocional,
toda clase de deterioro, ¿no? Empiezas a escuchar sus pláticas, cómo ha sido todo, y pues no puedes con eso, o sea, ¿qué haces? Te sientes como uno más dentro de ese acompañar, ¿no? Entonces, pues, lo mínimo que podemos hacer nosotros precisamente no solo es estar ahí para atestiguar todo lo que sucede, sino también yo creo que para sostenerlas de alguna manera, y yo creo que no son como cosas mutuamente excluyentes el que yo pueda acompañar a la señora Patti, porque yo vengo de una familia donde somos mayoría mujeres y que puede ser mi abuela y que puede ser mi mamá y que muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que no podemos encaminar la manera en la que hacemos periodismo a hacerlo como un poco más humano. ¿Me puedes repetir la pregunta porque se me olvidó a qué iba con todo este rollo? Sí, en realidad me parece, pero también cuál es como tu proceso como de autocuidado también. Ok, sí, entonces, en el trabajo siempre tenía como esta rencilla con mi jefe porque me decía, no, es que no te apasiones, cuando yo sé que mi jefe cuando tenía mi edad era peor, ¿no? Era más que apasionado. Entonces, además, pues para este trabajo la verdad es que se necesita mucho estómago y mucho corazón y mucho de eso, de que te dicen, ay, no, pues deshazte de esto y mantente así como firme, profesional y demás, ¿no? Eh, entonces, pues cuando empecé a acompañarlas, pues yo me prestaba como a, bueno, mi interés, lo que no sabe en mi trabajo es que me decían, no, es que no debes de anteponer ningún interés personal, cuando no saben que mi historia personal hace que nazca este interés desde lo personal para con el tema, y es por eso que siento empatía y es por eso que me identifico con ellas, porque si bien actualmente no soy una víctima directa o indirecta del tema de desaparición, tengo una historia de vida que me permite decir que mi padre biológico eh, fue desaparecido 2 veces y la segunda vez pues ya él no estaba con vida, ¿no? Entonces, pues no es algo como, no tengo un duelo tan largo como el de varias mamás a las que puedo acompañar, que tienen 5 años sin saber de sus hijos y los siguen buscando en un territorio que además es súper peligroso, al que están completamente expuestas porque van sin seguridad, y pues ese tristemente es como el precio cuando sales a búsqueda, ¿no? Entonces, pues claro que nace desde algo muy personal, ¿no? Porque pues como les decía, no soy fotoperiodista todo el tiempo, aunque trabaje todos los días y solo tenga un día de descanso, no todo el tiempo soy periodista, casi siempre desde que entro a mi casa soy otra persona, soy un ser humano que siente y que se permite llorar por, pues como dice Iván, toda la mierda que de pronto nos toca ver, ¿no? Entonces, no he dejado de hacer esto precisamente porque para mí es importante. Para mí no es importante que me publiquen en primera plana, en un diario nacional, en un diario internacional. A mí me importa contar de alguna manera todo lo que está sucediendo en el lugar en el que vivo. Es importante para mí porque la violencia nos atraviesa de muchísimas maneras y tristemente no es que quiera hacerle como una mala propaganda a Zacatecas, sino que es real que hay muchas violencias atravesándonos y que no podemos decir nada bueno porque sería también pues como maquillar una realidad que está lejos o que es ya insostenible, ¿no? Entonces, pues yo creo que quienes elegimos hacer fotoperiodismo aquí y en donde sea, pues eso es hacer fotoperiodismo ya es una postura más que clara, ¿no? Quienes elegimos una cámara hemos elegido pues no callar de muchas maneras. Entonces, muchas personas también me han cuestionado como el que tenga que retratar cosas como que piensan que va muy encaminado al morbo o al amarillismo cuando expones los restos, cuando les tomas fotografía, pero en realidad es que ya lejos de que nosotros como fotoperiodistas tomemos esa decisión, es una decisión pues que es algo que piden quienes buscan a sus familiares desaparecidos, ¿no? Ha habido, suena mal, pero ha habido como casos de éxito en el que precisamente mostrar los restos, las similitudes, es decir,
hemos encontrado pues como cráneos que tienen brackets, entonces digamos que es como una variable para cuántas personas han desaparecido que tenían tal vez como esa seña particular de que tenían brackets y que desaparecieron justamente en ese territorio. Entonces, pues muchas veces no es que nosotros queramos mostrar de una manera amarillista o algo así, sino que ahora es algo que se ha comentado incluso en varias mesas aquí en días pasados, ¿no? O sea, las imágenes que vemos actualmente en televisión, en el celular, cuando estamos scrolleando, son muy crudas, pero es lo que está sucediendo y yo creo que eh, no está bien normalizarlo. A mí me preocuparía mucho más que podamos ver todo lo que sucede, que estemos viendo un genocidio, no sé, televisado, que estemos viendo las fosas clandestinas que encuentran las madres buscadoras en Jalisco. Y a mí más que preocuparme, a mí me preocuparía más, mejor dicho, el hecho de que la gente no sienta nada cuando lo ve, o sea, que no se detenga a verlo, a pensar, que no se cuestione por qué hay personas que están haciendo esto, por qué hay madres que tienen que buscar a sus hijos en lugares insólitos, por qué hay niños que están siendo asesinados en otro país y por qué tenemos que ser como tan indiferentes, ¿no? Luego también, pues la gente que dice, ay, pues en lugar de que te preocupes, no sé, por Gaza, preocúpate por los desaparecidos que hay en tu país, pues bueno, es casi siempre la gente que, oye, pues la empatía, es algo que alcanza es como, no es algo que pueda cuantificarse, o sea, la empatía puedes tenerla por todo y hay quienes estamos haciendo pues muchas cosas para tratar de dejar pues, eh, no sé si decir, es que suena muy trillado y muy romántico y no me gusta cómo suena, un mundo mejor, pero la verdad es que sí una sociedad al menos en la que podamos seguir pues caminando, no sé. Bueno, ya no me acuerdo toda la pregunta con tan puntual como era, pero creo que tenía que ver con la relación con el vínculo y después el cuidado, ¿no? Bueno, creo que yo fui, yo siento que yo fui aprendiendo muy cercano a las luchas indígenas ni afro, incluso en México yo ni siquiera había como conscientemente pues visto pueblos afro, ¿no? O sea, como que después de cuando empecé a ver todo eso y a empezar a conocer más México a través de estar en el sur, fue cuando entendí muchas cosas, ¿no? Pero creo que el vínculo creció mucho con mi curiosidad de conocer estos otros miradas, estas otras cosmovisiones, otros pueblos. Y ahí creo que iba mucho más con la gran curiosidad y claro, siempre acompañado con mi cámara, que me permitió mucho entender o comparar mucho, es que me resuena mucho todo lo que siempre dice Jesse, como de la lucha de desaparecidos y de las madres y de los familiares, como esos dolores que pues he sentido y después cuando empecé a conocer estas otras luchas y estos otros espacios y fue como aprender que duele igual que se desaparezca un río y que se mine una montaña y que se corte un bosque, como también duele a un ser humano, ¿no? Entonces eso para mí fue como una revelación muy cabrona cuando la primera vez que vi a una persona que caminamos como un montón de horas en el páramo en Perú y se dio cuenta que los manantiales habían muerto de donde había agua potable y cuando regresó se soltó a llorar y para mí fue como una revelación muy cabrona de decir, es que esto duele igual que también las pérdidas de los seres humanos, ¿no? Y creo que de ahí yo sentí mucho más ese vínculo y empecé como a hacerme más preguntas y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a poder acercarme a estas luchas, que siempre llego con muchas preguntas, nunca llego diciendo que sé todo, ni que en realidad no sé nada, ¿no? De las cosmovisiones, de los espacios, de las comunidades, de las nacionalidades indígenas, de los pueblos afro, de la música, y creo que eso es lo que me ayuda mucho a poder fortalecer los vínculos que hasta la fecha existen con muchos de esos lugares en diferentes países de Sudamérica. Y pues bueno, un poco pasando a la parte del autocuidado, creo que mi proceso fue muy torpe desde el principio.
Creo que también me educaron en el mundo del fotoperiodismo y también como vato, ¿no? Con esta idea de no sentir dolor y de que no debo de llorar y de que pues hay que aguantarse. Y esa era la misma escuela que te enseñaban en el fotoperiodismo, ¿no? Aquí hay una como grupo de fotoperiodistas que se llaman Los Once, que cubrían Nota Roja, entonces esos güeyes eran como siempre los más cabrones y que cubrían todas las noticias y las masacres y todos los operativos, entonces pues todos esos ninguno de esos güeyes lloraba, ¿no? O sea, siempre tú te los topabas cuando yo comenzaba en el fotoperiodismo y eran como los que cubrían las cosas más cabronas, pero que siempre estaban así como los vatos más cabrones, ¿no? Súper fuertes y era como pues nunca me identifico con eso, ¿no? Pero también era la escuela en la que me estaban, como en la que yo me acerqué cuando empecé a hacer fotoperiodismo. Entonces fue muy torpe porque no ponía atención en lo que iba sintiendo, regresaba de coberturas y pues hace rato estaba aquí mi madre, pero ya no está, pero ella me vio muchas veces que estaba llorando así, que regresaba y no entendía qué pasaba, ¿no? Pero pues tampoco nunca lo procesaba y no tenía un espacio para mí, ni un espacio seguro para hablarlo. Y lo dejé pasar mucho tiempo hasta que se acumuló y valió verga y tuve una depresión muy cabrona y fue cuando decidí como irme hacia otros temas. E incluso pues me ha costado, te digo que ha sido muy torpe este proceso mío de mi autocuidado, ¿no? Actualmente pues sí, estoy en terapia y ya llevo varios años que estoy como reflexionando sobre los temas y siempre hablando más allá de las coberturas sobre qué quiero, que ya sé que puedo aguantar y que no, ¿no? Antes era como yo solo me lanzaba a todo porque creo que todo es importante también de contar, pero hay cosas que yo sé que ya no puedo, ¿no? Y creo que eso, el aprender a marcarme mis límites y el aprender a decir, esta historia la quiero contar y esta otra no, y si la quiero contar, cómo la quiero contar para que pueda ser algo que yo no salga totalmente destrozado de corazón con eso, pues ha sido también un aprendizaje, ¿no? No es que tenga la fórmula perfecta, pero creo que me he ido esforzando como para poder seguir contando estas historias trágicas sin que me destroce como me ha destrozado. Y pues creo que es importante y que también lo veo en nuevas generaciones que no están en estas escuelas tan cabronas, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Lo que decía Jesse de su jefe se me hace muy cabrón porque es lo que yo escuchaba hace 20 años que empezaba a hacer foto y es como no puedo creer que después de 20 años alguien siga diciéndote eso, porque creo que ya hay otras formas y creo que hay otras miradas, pero y otras, o al menos yo pensaba que en las redacciones había otras maneras de comportarse. Yo nunca he estado en una redacción, siempre he sido freelance, entonces creo que por ese lado el que no tener como un jefe como tal no me ha como más que los otros fotoperiodistas que son los que me iban diciendo esto que les contaba hace rato, pero no es que hubiera jefes que me dijeran como que no me acercara, que no hiciera y fue como pues no, yo desde que estoy en la prepa, estoy en colectivos estudiantiles, estoy siendo activista, ¿no? Entonces también esa parte para mí empecé como eh, a juntar mi activismo estudiantil después con mi activismo social, con los temas en los que yo quería. Afortunadamente he logrado cubrir muchas cosas que me gustan, como les contaba, pero pues ahora lo hago con más cuidado y ahora creo que es una de las cosas más importantes que tengo que hacer, ¿no? Al menos una vez al mes y sentarme y darme un tiempo para mí en terapia, hablando con alguien experto, con quien le puedo contar lo que estoy sintiendo, porque algo que yo sentía mucho antes era que, no mames, no tengo con quién hablar de esto, ¿no? Porque mis compas no es que sean del fotoperiodismo y del mundo del cine o de la imagen, es como banda que son ingenieros y que son creativos y que son arquitectos, entonces pues esos güeyes nunca por su cabeza se les va a pasar que viene una caravana migrante con 4,000 personas desde Centroamérica, ¿no? Entonces cuando yo iba a eso y regresaba acá y me juntaba con ellos, pues yo decía, no me van a entender absolutamente nada de lo que les voy a decir, ¿no? Y me lo guardaba y me lo guardaba y me lo guardaba hasta que entendí que hay espacios donde sí puedo hablar de eso y que yo también me los puedo construir y que es muy importante hacerlo para que no te quiebres. Yo quisiera como añadir a eso que dice Iván, precisamente que yo creo que este es un espacio en el que podemos hablar abiertamente sobre salud mental sin que haya alguien que diga, ay, no, es que si vas a terapia es porque estás loco o cosas así, ¿no?
Pero justamente algo que pues yo trabajo en terapia es que precisamente sí, es verdad, se habla de que hay que ser empáticos y de hay que hacer un fotoperiodismo muy encaminado como a lo humano y todo, pero también el exceso de empatía también es súper peligroso, porque así como podemos ser muy, muy empáticos con todas las causas, con todo lo que estamos cubriendo, también estamos dejándonos a nosotros muy de lado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba y que yo me sentía conflictuada, o sea, a mí me conflictuaba que mi jefe me decía, ay, es que te estás apasionando mucho con este tema y tú tienes que mantenerte al margen, ¿no? Entonces yo empezaba como realmente a cuestionarme de que no, pues sí me estoy pasando de lanza o debo dejar de acompañarlas, ¿no? Pero es que genuinamente yo quiero acompañarlas. Entonces era algo que a mí me conflictuaba y que empezaba como a autocuestionarme de si debía seguir haciendo este trabajo o no, porque pues yo sentía muchas cosas y era como, no me puedes decir que no sienta esto, o sea, yo siento y siento con mucha intensidad muchas cosas. Entonces algo que yo trabajaba pues en terapia era que precisamente también tener como ese exceso de empatía ante todo lo que sucede o tratar de entender, también es apropiarnos de situaciones, de dolores, de luchas, de alguna manera estamos apropiándonos de dolores que no nos pertenecen. Está bien que lo vivamos, está bien que lo palpemos, lo comprendamos, pero pues creo que también apropiarnos de un dolor que no es de nosotros, donde no estamos dejando que el cuerpo de el otro, de la otra, de esa otredad, no estamos confiando en su cuerpo, en que son capaces de soltar, de sanar, aunque suene como algo super hippie, pues sí, ¿no? Es como de darles chance y también darnos chance a nosotros de no apropiarnos de situaciones que no nos pertenecen, de saber a dónde encaminar la empatía. Y finalmente yo creo que una regla básica, concisa, de oro, de autocuidado, es entender que ninguna fotografía vale nuestra vida, ¿no? Porque siempre nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre somos solo un número. A la gente no le importa, o sea, nos pasa algo y el día de mañana somos totalmente reemplazables. Van a conseguir a alguien que tal vez haga mejores imágenes que tú, ¿no? Entonces, yo creo que para seguir haciendo esto de la manera que estamos haciéndolo y que queremos seguirlo haciendo, pues nos necesitamos vivos y vivas primero, ¿no? Entonces es como una regla. El Pulitzer no está en la fotografía más riesgosa, entonces, pues esa es una regla, ¿no? Que ninguna fotografía vale nuestra vida, ni nuestra salud mental, ni emocional, porque pues creo que la carga que ya tenemos como con lo que vivimos a diario, creo que es más que suficiente. Em, bueno, hace rato que también hablaba sobre esta cuestión de, de millones de casos de dolor, ¿no? De violencia. Ustedes como, pues al final son artistas, ¿no? Como artistas, ¿cómo lidian con ello, ¿no? Porque justo lo que está pasando ahora con esta saturación visual es que uno empieza a ser insensible, ¿no? De las cosas que pasan y justo lo que ustedes quieren con su trabajo es pues crear empatía, crear una cercanía con la sociedad, ¿no? Entonces, ustedes cómo lidian con con toda esa saturación visual para que también su trabajo sea visto y que signifique también su trabajo. Bueno, primero creo que el trabajo yo solito no voy a hacer nada, ¿no? O sea, yo no creo que yo por tomar una foto vaya a cambiar algo. No creo que, más bien creo que es toda una red que hay que ir tejiendo también como parte de las mismas responsabilidades como creador. Es como, a ver, pues sí, yo voy a tomar fotos del derrame petrolero, pero si solo se queda en mi archivo no sirve de nada, ¿no? Entonces, y no va a cambiar absolutamente nada. Y también es muy ingenuo pensar que yo solo como creador voy a cambiar a las personas y a la gente. Es también un trabajo en equipo de muchas redes, ¿no? De medios que son aliados, de espacios que son aliados, de ONGs, de otras mismas personas que pueden compartir los contenidos. Eh, yo creo que es bien difícil cambiarle la mentalidad a alguien así de la nada con una fotografía, pero creo que es un trabajo constante, el cual no tenemos que dejar de hacer, ¿no? Y seguir construyendo redes y tejiendo más redes todavía para que podamos
sí a través de nuestras imágenes causar impactos, ¿no? Veo, hay proyectos gigantescos de otros fotógrafos que han logrado como sí cambiar o modificar la forma en la que alguien piensa, pero es también porque tuvo contactos y redes que apoyaron a esta misma lucha, ¿no? Y creo que eso es para mí la forma en la que veo que podemos, como fotógrafos y fotógrafas, pues empezar a generar cambios con nuestras imágenes. Muchas veces, por ejemplo, en Ecuador, que me tocaron paros nacionales y megaprotestas que duraron muchos días, era muy bonito también ver cómo se apropiaban de las imágenes para crear, también cubrí derrames petroleros muy cabrones, y eso las mismas comunidades se apropiaban de las imágenes para crear carteles que después salían en las marchas, ¿no? Entonces creo que esas eran formas en las que las imágenes, sin importar, o sea, como totalmente quitando el ego y quitando de que pongan créditos, como a veces me ha tocado como con banda que se pelea porque compartieron sus imágenes. Es como, no mames, está poca madre que la misma gente que está en la lucha y las comunidades que están siendo afectadas tomen tus propias imágenes para usarlas como carteles y como banderas para seguir hablando de la lucha, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy, muy importante que me ha pasado a mí, desde temas aquí en México, con temas con desaparecidos, con caravanas, hasta en Sudamérica, donde toman y retoman esas imágenes. Siente muy bonito, ¿no? También, o sea, sí, no voy a negar que siente bien chido ver tu imagen ahí, enfrente, en un escudo, ¿no? De una primera línea. Y dices, va, esta imagen representa algo y ayuda a que la lucha siga, ¿no? A partir de la misma imagen que estamos creando. Bueno, yo creo que también como pues hacedores, hacedoras de imágenes al final, seamos cineastas, seamos videógrafos, fotógrafos, fotoperiodistas, lo que sea, yo creo que también tenemos pues cierta responsabilidad social. O sea, decía, no solo estamos mostrando, no solo estamos plasmando ya como se está plasmando una ideología, algo que pensamos, algo que sentimos en el momento en el que decidimos disparar y se genera una fotografía, sino que también no habla de solo lo que sentimos hacia afuera, sino también lo que hay como de este lado, ¿no? Hacia adentro. Siento que tenemos pues como esa responsabilidad social. Aunque tengo apenas 8 años profesionalmente como fotoperiodista, ya me ha tocado vivir más cosas de las que debería. Mis traumas han sido muy tempranos en este oficio. Entonces, me ha tocado ver también que es el discurso de la responsabilidad social en este oficio es totalmente, pues sí, es verdadero, ¿no? Nos ha tocado ver, recuerdo precisamente, y no es como para ponernos una capa de héroe y todo, ¿no? Sino que contamos historias que al final podemos ayudar a que esas historias pues cambien y tengan un mejor desenlace, pero pues aunque surja algo bueno dentro de todo eso, pues lo que importa es que eso no debería de estar pasando, ¿no? Recuerdo que en mis primeros días como fotoperiodista me tocó cubrir una historia de una niña, Natalie. Natalie tenía en ese entonces 13 años y Natalie había sido víctima de un ataque armado, pero fue como un daño colateral. Un comando armado llegó a su casa con intenciones de dispararle a su papá, pero resulta que su papá sí, pues yo creo que en su instinto de supervivencia, shock de todo lo que pasa en una situación de riesgo, pues se quitó y Natalie fue quien recibió nada más y nada menos que 3 impactos de bala en todo su cuerpo, ¿no? Siendo una niña de 13 años. Entonces, pues la familia de Natalie, por ejemplo, vivía en una situación, pues de mucha precariedad en muchas formas, ¿no? Entonces, ella pues a raíz de, sobrevivió a 13 impactos de bala, pero tuvieron que amputarle una de sus piernas. Entonces, pues se le dificultaba muchísimo porque para la mamá de Natalie conseguir una prótesis para su pierna era súper costoso, pero ella tenía que terminar la secundaria, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando voy con una compañera a cubrir la historia de Natalie, a conocer a su familia, a su contexto, pues es difícil porque dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta historia? Porque pues tampoco queríamos caer como en ese loop de romantizar una historia de que, ay, sí, qué fuerte, pero
cuál es nuestro compromiso, porque hay un compromiso social, tal vez más marcado, tal vez un poco menos, pero ¿qué vamos a hacer con esta historia? Como decía Iván, o sea, pues si se guarda en el archivo, pues no sirve de nada que se quede ahí, o sea, la vamos a mostrar, pero ¿de qué manera? ¿Por qué queremos mostrar eso? ¿Por qué queremos que se hable de esto, no? Bueno, Natalie duró aproximadamente 2 años, pues tratando de sobrellevar una vida normal, porque cuando pierdes una pierna no puedes llevar una vida normal como la vida que conocías. Entonces, cuando sale la historia de Natalie a la luz, pues me parece que una fundación de aquí de la Ciudad de México, pues como que la contacta, le ofrece terapia, le ofrece una prótesis y le ofrece a su mamá y a ella traslados, todo pagado, o sea, como para que venga Natalie, tome terapia y demás cosas, ¿no? Entonces, así a las 4 horas de que se publica nuestro reportaje, nuestra historia, la mamá de Natalie nos contacta y nos dice, oigan, acaba de pasar esto, mi hija va a poder caminar, va a tener una prótesis, va a estar en uno de los mejores centros de rehabilitación y demás, ¿no? Entonces, a que voy con esta historia es que precisamente creo que no es para colgarnos la capa de superhéroes porque no lo somos, así como cuando dicen, es que nosotros somos la voz, no, o sea, tenemos que entender que todo el mundo, cada lucha, cada quien tiene su propia voz y nosotros únicamente estamos prestando la mirada, ¿no? Esto es algo que siempre digo, cuando tenga la oportunidad de decirlo en público, lo voy a decir 1000 veces, porque veo que no hemos aprendido nada muchas veces y que este discurso sigue replicándose cada vez más, ¿no? De que somos la voz, somos esto, nosotros no somos nadie, estamos ahí, decidimos si acompañar o no, pero pues es importante entender que no somos la voz de nadie. Nosotros servimos como un vehículo que amplifica tal vez, pero pues cada quien tiene su propia voz para contar las historias, ¿no? Nosotros tenemos los recursos para contar la historia, que pues la imagen no es solo una fotografía fija ya, ¿no? O sea, podemos valernos de muchos otros recursos para contar las historias y eso es muy válido y eso es algo que se ha repetido aquí como constantemente. Entonces, pues dejando de lado el ponernos como diferente, podemos contar historias de manera diferente y que existe un compromiso social, entonces debemos ser, creo yo, que cuidadoso con lo que elegimos retratar, con lo que elegimos contar, hablar, y pues esa es la importancia en nuestra labor y por eso también, pues a nivel personal, creo que hay que mantenernos también como sin ese exceso de empatía que después nos hace como perdernos. Con todo este proceso colectivo y de acompañar, ¿ustedes creen que después de tantos años ha cambiado su mirada? O sea, como a pesar de haber, pues sí, procesos de violencia, ha cambiado su mirada, pero desde su trabajo más personal, es decir, como quizás, no sé si tienen trabajos autorreferenciales, contemporáneos, en el video, el cine. eh, ¿Ustedes creen que han cambiado ello? Y si sí, también me gustaría saber cómo, en qué proyectos ahora están como fuera del fotoperiodismo. Eh, bueno, pues yo creo que también como que tener esa libertad creativa y de poder trabajar en proyectos documentales autorreferenciales, pues creo que también, no sé, el tiempo libre es un privilegio, ¿no? Entonces, pues creo que por ahora estoy trabajando muchísimo en lo que hago todos los días, en dedicarme al diarismo, que para mí seguramente voy a dejar de querer hacer esto algún día, pero está siendo una gran escuela por el momento, ¿no? O sea, como decía, no me interesa que mi nombre salga en el periódico más afamado o qué sé yo, sino que para mí pues es importante contar lo que sucede en el lugar donde vivo porque precisamente pues siento que como comunidad debemos pues contar estas historias, ¿no? Lo que nos está sucediendo, lo que nos atraviesa, lo que nos duele. ¿Cómo es la pregunta? Si había cambiado tu mirada sobre la violencia y si tienes como un trabajo. Y no, yo me doy cuenta que aunque llevo
pues tiempo ya trabajando como estos temas, porque pues son temas latentes que en Zacatecas se prestan mucho a trabajar, temas de migración también sobre todo, de derechos humanos, de los daños colaterales que deja la guerra contra el crimen, todo eso. Pues a pesar de que estamos como tan inmersos y que no solo estamos ahondando en un trabajo visual, sino que también tenemos datos duros, estamos trabajando, hacemos trabajo de investigación, no nada más es fotografiar por fotografiar, ¿no? O sea, la foto va encaminada y va acompañada de muchas cosas. Entonces yo siento que pues a medida de que voy ahondando en estos temas, y piense que ya lo he visto todo, pues la verdad es que siempre hay cobertura, siempre hay cosas que me dicen, no, todavía no lo has visto todo, esto puede doler todavía más, entonces también, pues ya tengo como la experiencia también de cómo poner en ese momento como cercar mi espacio de alguna manera, digámoslo, y trabajar también en mi autocuidado, pues para poder seguir haciendo esto. Entonces siento que lo único que podemos hacer, aunque sí digamos, no, esta mierda es lo mismo, no podemos seguir haciendo lo mismo, pues yo creo que lo único que puede cambiar es la narrativa que nosotros elegimos hacer cuando es el mismo tema. Sí, ¿no? Es como cuando te ponen a hacer una fotografía, cuando ponen a 20 fotógrafos alrededor de un vaso y todos tienen que hacer la fotografía del vaso, ¿no? Es el mismo vaso, pero pues cada quien puede darle como eh, una mirada distinta, un estilo distinto, un encuadre, siempre, pues es eso, ¿no? Yo creo que va sobre lo mismo, pero pues hay que aprender a cambiar nuestras narrativas, que no sean extractivistas, que no sean revictimizantes, que no romanticen, pues como todas estas violencias tampoco, ¿no? No, la verdad que no. Es como decía, es que yo siento que el tiempo libre pues es un privilegio ahorita y pues no, la verdad no estoy trabajando en nada aún. Bueno, a mí, hablando de cómo me cambió, creo que es justo, sí me cambió porque me pasaba como que nunca tenía tiempo para pararme y ver qué había hecho, ¿no? Entonces, como que todo este mismo acelere de incluso de la vida y de las ciudades y de todo eso me atrapaba y contaba historias y historias y fotos y fotos y fotos y empezar a hablar de estos trabajos y acercarme más a temas de naturaleza me hizo como bajar todo mi acelere y creo que eso es algo muy importante que empezar a cubrir estos otros temas me dio, ¿no? A partir de ahí empecé a ver otras, a- pues a ver diferente mi trabajo, ¿no? Como echarme un clavado en el archivo y decir, a ver, creo que con todo esto que he cubierto durante tantos años puedo generar otras cosas, ¿no? Entonces con mucho de este trabajo para hablar de lo que he hecho de naturaleza hice un pequeño corto documental y estoy trabajando en un fotolibro sobre este mismo trabajo de naturaleza. Entonces, y ha sido también como el cierre de un proceso. No es que no quiera seguir hablando de estos temas, pero creo que es importante, para mí es importante valorar el trabajo que yo también he hecho y pues nadie más le va a dar la importancia del trabajo que uno mismo. Entonces, para mí es como mi autorreconocimiento a mí mismo decir, a ver, he caminado por todos estos lugares y estos espacios y territorios, pues no lo puedo simplemente dejar ahí, como les decía hace rato, no puede quedarse todo en el archivo, a pesar de que ha salido y se ha publicado, ya se ha pedido como banderas, etcétera. También yo creo que tengo que reconocerlo y eso es algo que me dio y me permitió esto, ¿no? Eh, pues ese es, creo que ha sido un gran aprendizaje como mi obra. No tengo trabajo referencial, autorreferencial, más bien siempre sigo con estos temas, pero ahora quiero como, o le doy, creo que yo mismo le estoy dando la importancia que debía haberle dado hace mucho tiempo también, ¿no? Porque muchas veces lo abandonaba y era más importante lo que estaba pasando el día a día que lo que había hecho y pues siempre para mí una frase que se quedó muy grabada en mí fue a través de una entrevista que le hicimos a una madre de desaparecidos que se llama Diana Iris Cantú, que ella, o sea, y como que esa frase se volvió en pues un motivo para mí como fotógrafo,
Le estábamos preguntando que por qué mantenía el cuarto de su hijo exactamente igual que como el día que desapareció, y ella nos respondió, para que el tiempo no borre el rostro y el olvido jamás llegue. Entonces para mí eso, en eso también mi fotografía como que quise convertirla en eso, ¿no? Que no borre rostros de la gente que está resistiendo y está luchando, y que no se olvide que esto existe y que existió, y seguir creando memoria, ¿no? Creo, y al yo mismo valorar mi propio archivo, también estoy en ese trabajo, ¿no? Que no se olvide lo que yo he hecho. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Ahí nos pueden ayudar. Gracias. Hola, buenas noches. Un gusto. Quisiera, bueno, saber cómo es el proceso para que puedan hacer invisible su cámara cuando están en el terreno. O sea, si hay un plan de ataque, un plan de trabajo antes de campo, por así llamarle, antes de poner la cámara enfrente de, pues, ya las personas que al final acaban siendo amigos, cómplices de lo que sucede. O sea, cómo es la aproximación antes de sacar la cámara. Bueno. Hola. Sí, listo. Nadie me lo va a creer, pero bueno, desde mi óptica te puedo decir que va a sonar a broma, pero soy chiquita, entonces es fácil pasar desapercibida. Cabes en todos lados. No, pero de verdad. Sí, un poco eso, pero también, pues para mí es muy importante. Mucha gente dice, bueno, es que cuando vas a tomar una foto en un momento que es así como muy clave, no puedes ir y preguntar si puedes tomar la foto porque la escena cambia totalmente y ya no es como un retrato muy fiel, ¿sabes? Pero la verdad es que yo me he cuestionado muchas veces si vale más la pena hacer una foto bonita, digamos, porque yo creo que es más importante también pues hacerle saber a la persona que estás ahí, ¿no? Algo que hago yo cuando son situaciones pues como complicadas para fotografiar, donde yo la verdad me siento muy invasiva y no quiero hacer el trabajo, pero tengo que hacerlo, pues es como existir un rato ahí en la escena, que noten mi presencia, saber que ellos sepan que estoy ahí hasta que se acostumbren. eh, y ya después yo creo que paso desapercibida por mí misma, ¿no? Recuerdo que me tocó cubrir una vez un breaking news de eh, varios migrantes, la verdad no recuerdo cuántos muy bien, varios migrantes que murieron a bordo del tráiler de la muerte, migrantes que murieron asfixiados. Me tocó cubrir una historia porque 3 de ellos eran familiares y vivían en un municipio de Zacatecas, ¿no? Entonces, pues como buena freelance, tuve que gestionar mi transporte. El lugar al que iba era recóndito, no había un lugar donde pudiera facturar y todas esas cosas y buscar un hotel y todo. Entonces, pues me las ingenié, ¿no? Entonces pasé pues como 2 días acompañando a las familias, pues sí, ¿no? Conociendo su historia porque finalmente pues así es como se hace este trabajo. Entonces, pues como que es también una regla de oro de que nunca llegas a un lugar con la cámara colgada y disparando así de que en ráfagas, ¿no? Nunca llegas con la cámara colgada. Para mí eso es algo como muy invasivo, porque genuinamente también pues tienes que cuestionarte a ti mismo qué es lo que te importa, conocer la historia realmente o solo vas a hacer fotografías y no te interesa como tener ese vínculo. Entonces, pues personalmente pues como que el proceso para mí es llegar, hacer acto de presencia, no hacer los que se acostumbren a la cámara porque no todo el tiempo voy a estar tomando fotografías, pero saber pues también que cuando haya esta interacción, pues esta interacción con la otra persona, pues ellos tienen que saber que
estás ahí para contar lo que pasó, porque es importante hablar de eso. Pues también como recalcar que lo haces siempre con muchísimo respeto, el trabajo, y que no pretendes, o sea, cuando alguien te dice que no hagas una fotografía, no la haces. No la haces, ni siquiera a escondidas, porque yo creo que pierdes lo más valioso que puede ser ese vínculo, precisamente. Entonces, y para mí, la verdad es que el consentimiento es algo muy importante, ¿no? Aunque sea una foto perfecta, y aunque sea una foto bonita, aunque sea una foto que no comprometa, para mí es muy importante hablar del consentimiento, personalmente. Entonces, pues, entre todo eso y entre que ser chiquita y escurridiza es parte del proceso. Ah, yo creo que tengo, ya porque he reflexionado mucho sobre ese tema de acercamiento. Creo que más o menos como tres diferentes formas en las que me ha tocado llegar a espacios muy tal vez de difícil acceso o interesantes, ¿no? Uno es, pues sí, el tema de yo presentarme con sin nada, solo decir quiero ir ahí porque es importante ya moverse para ese lugar, llegar y pues hablar con la persona que esté a cargo, alguien que parezca el líder, el presidente de la comunidad, etcétera, y decirle para qué estás ahí, qué vas a hacer y qué quieres y dónde se va a publicar, si se va a publicar. O sea, una parte ha sido como esa, ser súper honesto y claro en el momento en el que estás llegando a un breaking news, ¿no? Eh, Otro momento ha sido cuando me toca trabajar con ONGs, ¿no? Normalmente ya tú cuando ya llegas es porque la ONG ya lleva un ratote trabajando en ese espacio, ¿no? No te va a llevar a que descubramos pueblos aislados en el Amazonas, ¿no? Es más bien un tema donde ellos ya tienen un contacto previo, entonces ya saben, ya saben ellos que va a llegar alguien a grabar, porque ya hay un trabajo previo muy largo de las organizaciones en esos espacios y es muy fácil, como esa preproducción, si se puede llamar así, de que va a llegar alguien, ¿no? A hacer foto, a grabar, a entrevistar. Esa es otra forma en la que también he entrado. Otra, pues es también a veces con si son lugares súper difíciles o peligrosos, pues con la misma, no sé, policías, ejército, marina, ¿no? Creo que ellos son los únicos que te pueden meter a ciertos lugares y pues también en esos momentos creo que hay cierta, te vuelves bien invisible cuando son escenas como de ayuda o de rescate o de desastres naturales. Creo que sí, eres bastante invisible, pero yo siempre pido permiso, ¿no? Aunque sea esa situación, si tal vez sea la imagen de moviendo cajas, etcétera, etcétera, eso no pido permiso porque es como mucha gente, pero si hay algo como una historia muy particular, yo sí me acerco con esa persona y le digo, oiga, ¿puedo tomarle una foto porque me interesa su historia? Quiero hacerle un retrato, quiero ir a su casa o ver qué pasa, ¿no? Pero sí es como llegar y acercarme con esa persona a la que le quiero retratar. Y como decía Jesse, nunca llegar con la cámara afuera. Creo que nunca, pues es algo que se debe de hacer, porque pues eso no sirve, ¿no? Más bien hay por ejemplo, muchos de estos trabajos acá, pues es que yo fui durante mucho tiempo a esas comunidades y muchas de las fotos que hay ahí no son de la primera vez que fui, ¿no? Es como varias visitas a esos espacios. Creo que ahí es cuando empiezan a salir los materiales más interesantes y donde empiezas a hacerte, pues entre comillas, invisible, porque no es que seas invisible, o sea, claramente saben que les estás tomando una foto, pero pues ya no, pues no hay como una reacción de su parte porque ya han visto lo que haces, les gusta lo que haces, el trabajo, las imágenes, porque me gusta mucho compartirles. Miren, te ves bien y saliste cagado, o esta imagen está muy divertida, o aquí te ves esto, ¿no? Creo que esa complicidad que se va generando con el tiempo y con la constancia de ir a esos espacios genera imágenes mucho más interesantes. Eh, y bueno, también he aprendido a la mala, ¿no? Donde sí llegué en algunas ocasiones a tomar fotos y me requete cagaron porque pues, ¿qué hacía ahí? ¿Quién era yo? Y no publiques nada y no tomes nada y es como, pues sí, porque me acerqué de formas que no debía hacerlo, ¿no? Como
creo que también, como les decía hace rato, he tenido aprendizajes muy torpes en muchas áreas de este trabajo, ¿no? ¿Alguien más? Buenas noches. Digo, primero felicitarlos por su chamba, está excelente. Y bueno, mi pregunta es un poco técnica, es por ejemplo una imagen, ¿cuándo se convierte o cuándo es como fotoperiodismo y cuándo es documental? O sea, por ejemplo, o sea, un ejemplo, o sea, si yo tengo una imagen y si su finalidad es un medio, o sea, fotoperiodismo, ¿se convierte en fotoperiodismo? O si esa misma imagen la llevo a una publicación, a una exposición, ya es foto documental. O sea, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son como, o si hay líneas, algo se separa o no? Digo, es nomás cómo lo ven ustedes. Gracias. Bueno, em, pues yo creo que sí hay como una cierta, creo que en mi opinión, creo que tiene más bien con el momento en el que uno está creando la imagen, donde se considera más fotoperiodismo que fotodocumental, ¿no? Porque si te manda tu periódico, etcétera, 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 pues sí, claramente es fotoperiodismo. Pero no es que después esa imagen no pueda convertirse como parte de un proyecto más largo que se convierte en documental, ¿no? Y también responde mucho a la inmediatez el fotoperiodismo, ¿no? Entonces, pues mis compañeros con los que a veces freelanceo en agencias, o sea, ellos directamente de la cámara mandan, ¿no? O sea, no hay nada entre la foto que tomaron y que la publicación. Y eso es muy interesante también. Y eso es, para mí eso es mucho fotoperiodismo, ¿no? O sea, esa súper inmediatez. Después, si uno tal vez toma su trabajo, toma su obra y la empieza a insertar en otros proyectos y se da cuenta que tiene algo más largo, porque muchas veces fue a cubrir algo y se vuelve tal vez un proyecto documental. No, tampoco creo que todo sea documental y que todo sirva, pero sí, más bien de entrada es como la intención con la que empiezas a cubrir las historias, ¿no? Para mí. Y pues sí, abonando un poco a eso, yo creo que el tiempo es pues como muy clave, ¿no? Porque dice a veces cuando es una asignación, cuando es para una agencia, efectivamente, como salen de la cámara, así se tienen que ir y pocas veces puedes como interferir en las imágenes o puedes tomarte el tiempo de editarlas. También pues porque depende mucho del momento, depende mucho de lo que estás cubriendo. Es decir, si hayan una fosa con muchísimos restos humanos, pues creo que esa es la noticia, ese es el nuevo hallazgo y eso es lo que te funciona en el momento. No hay manera de... Bueno, bueno, tal vez ay, me perdí en qué estaba. Ah, sí, o sea, tal vez pues depende mucho, pues el momento, depende mucho lo que estés trabajando también, ¿no? Porque hay información que desde luego, pues, no tiene caso que estés como archivándola, que estés guardándola. Más bien, pues eso puede quedar como una fuente, como un registro para trabajar algo, para trabajar tal vez el mismo tema, pero pues lo documental del tema sería ahondar un poco más y tomarte el tiempo para trabajarlo. O sea, yo creo que también el tema del tiempo es muy clave. Eh, pues sí, y siempre, pues también creo yo que lo documental precisamente como decía hace rato, pues tiene mucho que ver con estos proyectos autorreferenciales y que pueden ser más tuyos y que puedes trabajar de la manera pues que requieras. Entonces yo creo que tiene que ver pues la diferencia tal vez pues por el tiempo, ¿no? Pero sin confundirnos porque pues también, no sé, un fotoreportaje pues también puede ser como de largo aliento y también lo puedes trabajar, ¿no? Pero pues yo creo que depende, no creo que todos los temas pues como que se presten para trabajarlo desde lo documental. ¿Alguien más? Hola, yo soy Sofía Carvajal, también soy fotoperiodista y ahora también hago fotodocumental y ahora también quiero hacer producción audiovisual. Y
Primero, también quisiera como agradecerles toda la experiencia que nos han compartido acá, porque justo me preguntaba en el sentido de que hay muy pocos espacios en donde se puede hablar abiertamente o como con el tiempo necesario de lo que estamos viviendo justo a través de esta inmediatez, ¿no? que vivimos en el fotoperiodismo y también en la vida misma. Entonces, mi pregunta va justo en el sentido de si ustedes tienen o conocen algún espacio fuera de la terapia y fuera de nuestro grupo de amiguitos o amiguitas o de compañeros de trabajo en donde se puede hablar acerca de esto. O sea, me refiero como, no sé, o sea, algo como Alcohólicos Anónimos, pero de fotógrafos anónimos. Porque justo noto eso, o sea, que hay como mucho que decir, pero pues no sabemos como en dónde, entonces no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en algún espacio así. No, pero si quieres ahorita terminando nos podemos reunir a platicar. Allá afuera. Acepto, muchas gracias. No, pues bueno, en mi caso la verdad es que no, digo, la terapia yo creo que esa es de cajón. O sea, te dediques a lo que te dediques, pues está padre que si tienes la oportunidad, pues vayas, ¿no? A terapia. Esa yo creo que es de cajón. Pues por ejemplo, en mi caso, todo mi grupo de amigos en Zacatecas, mis amigos más cercanos, pues todos nos dedicamos a lo mismo, entonces es como si un ciego tratara de ayudar a otro. Entonces, pues no hay manera, ¿no? Pero yo creo que sirve muchísimo, pues, yo creo que hablarlo es importante. Muchas veces uno cree que no, pero el simple hecho de que hables cómo te sentiste en tu cobertura de hoy, qué te hizo sentir mal, que lo externes, está bien. Parece que te dije lo primero que se me vino a la mente y no te sé dar un consejo, pero es la verdad. A veces solo necesitas hablarlo porque te lo digo por experiencia. Muchas veces así como de que no le quiero contar a mi mamá porque me va a decir que eso qué, o no sé, cosas así. Y la verdad es que enfermo porque soy muy emocional, yo soy muy intensa con lo que siento todo el tiempo, entonces cuando me lo guardo, pues mi cuerpo empieza a somatizar todas esas emociones que han sido reprimidas. Entonces, está bien, yo creo que está bien y es válido y no quiere decir que no vayas a mejorar o qué sé yo. El hecho de que hables con tus amigas, con tus amigos y aunque hagan lo mismo que tú, o sea, yo creo que también contenerse es unos a otros, yo creo que también es algo súper valioso. Yo creo que aún más cuando comprenden como lo que atraviesan, ¿no? Porque finalmente pues lo atraviesan juntos por eso. Entonces yo creo que está bien las maneras que nosotros decidamos pues como para contenernos unos a otros. Yo creo que todo es válido, yo creo que todo está bien. Ya que si quieres hablar de nombres, pues también hay como fundaciones, organizaciones, que también pues como a periodistas que están siendo víctimas del burnout o que reciben amenazas o que que trabajan en lugares pues como de mucho riesgo, pues hay como organizaciones que te dicen, güey, ¿sabes qué? Te vamos a mandar de que 6 meses a Berlín. La única condición es que no hagas fotoperiodismo, no hagas nada que tenga que ver con el fotoperiodismo. Ve a distraerte, haz otras cosas y ese es como, pues como las organizaciones, ¿no? Pero ya es pues para quienes están trabajando ya en medio del borderline, así. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ay, bajo. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Han recibido amenazas de muerte por tomar una fotografía expuesta? Y si es así, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, no he recibido amenazas de muerte, pero sí he estado trabajando en lugares en Zacatecas con otros compañeros del mismo medio donde trabajo, en los que pues han llegado miembros del crimen organizado pues como a intimidarnos, como a decir no estén trabajando aquí, váyanse, o a veces pues cuando vamos a trabajar a un lugar que sabemos que es como un foco rojo,
pues vamos custodiados y nada más. O sea, no, por ejemplo, Sedena no interfiere en nuestro trabajo ni ninguna otra corporación de seguridad, solo están ahí meramente para cuidarnos. Pero aún así es como muy, pues es complicado, ¿no? Porque ellos pues están ahí precisamente como para vigilar el terreno, para ver quién se acerca, quién viene, algo extraño. Entonces a ti, a partir de ese momento, solo te dan indicaciones como para tirarte al suelo, como te dicen, repliégate, o te dicen súbete a la camioneta, cosas así, ¿no? Entonces, por mi parte, no, creo que no, pero sí, yo creo que es ley, ¿no? Que quienes hacemos esto estamos como totalmente fichados siempre. Saben lo que hacemos, saben lo que nos dedicamos, dónde trabajamos y más. Pues yo siempre he dicho que pues Zacatecas, como es un lugar súper pequeño, pues como que eso facilita muchas cosas, ¿no? Entonces, no he llegado a eso, la verdad espero pues nunca llegar a eso, pero sí he estado en muchas situaciones de riesgo. Esas mismas son las que me hacen pues como repensar, replantearme si quiero seguir haciendo este trabajo. Pero por eso, pues como les decía hace rato, es como de no anteponer pues nuestra vida solo por una fotografía, ¿no? Entonces, pues solo situaciones así de riesgo, pero personalmente pues no nada tan grave, creo yo, aún. He recibido amenazas de muerte, afortunadamente. He trabajado en proyectos donde amenazan a, pero bueno, en específico en ese proyecto yo no era la persona más visible, pero pues sí, en esos momentos se siguieron protocolos de seguridad y de cambio de contraseña, o sea, muchas como pues estrategias que te ayudan o que nos enseñaron durante mucho tiempo los cursos de seguridad digital, etcétera, ¿no? Al final, yo sí creo que soy muy pesimista y no puedes tomar todos los cursos y capacitaciones y al final te van a matar, como ha pasado con compas, ¿no? En el caso de Rubén Espinosa, era de los que siempre estaban tomando, era un fotoperiodista de Veracruz que siempre tomó todos los cursos y él daba incluso cursos en Veracruz y apoyaba siempre que la banda se capacitara y lo mataron, ¿no? Entonces, en un lugar donde se supone que estaba refugiado. Entonces fue como muy cabrón. O sea, al final eso a todos en ese momento nos voló la cabeza de decir por qué está pasando eso, ¿no? Creo que no es muy... Al final si alguien que te quiere matar, te va a matar, ¿no? También me ha pasado como en coberturas, cosas muy puntuales de amenazas de que te encuentras a crimen organizado, de los retenes, etcétera. No, afortunadamente no me ha pasado más que me lleven un rato, te caten y te regresen todo, pero no ha habido como amenazas directamente. Igual últimamente, o al menos este trabajo, como me movía mucho por países, pues no era muy fácil de que supieran, y tampoco es un tema donde o no son temas como en México que el crimen organizado está atravesando todo. Allá no es tan fácil. Allá sí es como un poco menos la capacidad del crimen organizado de entrar en empresas y petroleras y mineras. Existe porque hay muchos casos de masacres y etcétera en Sudamérica y Centroamérica, pero no como en México donde estén accionando directamente, ¿no? Y esa ha sido como la diferencia en que puedas cubrir estas cosas y pueda yo haber entrado donde he entrado, porque no es el mismo contexto de México, y en México es otra cosa, ¿no? O sea, sí, pero como te decía, al final puedes tener todo un montón de capacitaciones y tristemente, pues, puedes valer, ¿no? Y eso es muy pesado de pensarlo, pero bueno, no se sale de la mente cuando te matan un compa, ¿no? Nada más así por último decir que estoy segura que no hemos recibido amenazas de muerte, pero de quienes sí hemos recibido amenazas y a quienes les debemos estar a lo mejor, a quienes les debemos estar como bajo observación por organizaciones como Artículo 19 o programas perpetradas de policías hacia periodistas, casi siempre, o sea, no el crimen organizado, pero de policías,
Muchas. ¿Ya alguien más tiene una pregunta? Muchas gracias por compartirnos todo lo que nos están compartiendo, su experiencia. Me gustaría preguntarte de los proyectos que hiciste en extranjero, sobre todo escuché que hiciste un proyecto en Argelia. Me gustaría que indagues un poquito sobre esa experiencia, siendo en tu carrera, que empezaste a estudiar cine, ¿qué fue como lo que cambió tu visión? ¿Qué empezaste a tomar en cuenta que antes no tomabas en cuenta? Platicarnos un poco de eso. El trabajo en Argelia fue de las primeras cosas que hice cuando iba a la universidad. Y fue, no sé si conozcan el tema de los saharauis, que es un campamento de refugiados. Entonces fui a hacer una cobertura ahí, estuve como un mes con los saharauis cubriendo los campamentos y pues las pequeñas bases militares que tienen en esa región en frontera, digo, en un lugar que se llama el Sahara Occidental, que está dividido por un muro que construyó Marruecos hace como 70 años, después de que cayó el franquismo. Franco, en lugar de que le regresara porque era colonia española, entonces en lugar de que le regresara el territorio a los saharauis, que eran los habitantes de ahí, se lo dio a que lo pelearan Mauritania, Argelia y Marruecos. Y Mauritania y Argelia reconocieron al pueblo saharaui y Marruecos no, y desde esa época construyeron un muro de como de 3.000 kilómetros que está totalmente minado en el desierto, con minas antipersonales, bases militares por todos lados, y hubo muchos años una pelea directa. Después entró la ONU con un programa que se llama MINURSO, si no recuerdo mal, y pues lo que yo fui a cubrir es como el aftermath, como se dice, como lo que viene después de la guerra, ¿no? Mucha gente pues afectada de la guerra y intento de reconstrucción de la sociedad en esos campamentos de refugiados. Eso fue lo que cubrí. Y también claramente ahí yo tenía una experiencia completa porque yo tenía 20 años y me fui y pues o sea, ese trabajo me falta mucho, ¿no? O sea, es un trabajo muy principiante. No es que no tenga fotos que me gusten, pero es un trabajo que también fue de los primeros que me marcaron como decir, esto es lo que quiero hacer, ¿no? De aquí es donde me quiero dedicar al fotoperiodismo y a la foto documental, porque este tipo de temas y este tipo de cosas me gusta, es lo que quiero contar. Y se me olvidó la otra pregunta, ¿cuál era? Lo de cine. Pues yo entré a la maestría en ese entonces era CUEC, después se convirtió en ENAC, a la maestría de cine documental, y ahí fue cuando empecé a meterme al lenguaje cinematográfico. Y justamente aquí hay bueno, ya no está la otra persona, pero hay dos personas que fueron las que me enseñaron a entender un poco más lo audiovisual. Una fue Mario Luna, que era profe de cine y fotografía en la ENAC, bueno, en el CUEC, y él fue el primero con el que entendí. Yo no entendía nada de imagen en movimiento, y de repente con sus clases fue como, no mames, esto se hace así, se mueve así, la cámara tiene todo esto, ¿no? Y la otra persona es Jessica Villamil, que está aquí, que también siempre fue como... Cuando empecé a hacer video hicimos algunos proyectos juntos y ella era como la súper... Yo veía cómo trataba y cómo cuidaba y cómo era con su equipo y lo que hacía, y para mí fue como... De esas dos experiencias fue cuando empecé más a dedicarme al cine. No tanto al cine, a la imagen en movimiento, ¿no? Porque yo no me puedo llamar o no me considero cineasta, pero sí hago, y prácticamente mi trabajo ya siempre involucra foto fija e imagen en movimiento, ¿no? Porque también me empecé a dar cuenta que había muchas cosas, sobre todo que me estaban dando testimonios y cosas que sobrepasaban la fotografía fija, ¿no? Y que dices que también quiero contar eso, y eso se cuenta con la imagen en movimiento y con el sonido. Y ahí fue donde también me quise empezar a clavar, a aprender a usar este otro lenguaje, ¿no? Y ahora, bueno, la mayoría de mi chamba no es de foto fija, es de video. Entonces, sí me ha resultado también económicamente como muy interesante que, pues, me da mucho más trabajo la imagen en movimiento que la foto fija. ¿Alguien más tiene una pregunta? El espacio para quienes estén dispuestos como a aportar algo sobre el tema. Entonces,
No sé si respondí tu pregunta sobre la objetividad. Bueno, aquí de nuevo, es muy interesante eso del jefe y el jefe. Y aquí en la escuela de cine está la figura del director. Me parece un poco eso que el director le dice a la actriz o al actor, acá, vas ahí al set y haces eso y eso. Un poco así sucede en la ficción. El jefe te provoca y a veces te manda al ruedo de una manera pues, muy descarnada, así como lo has ido comentando. Pero bueno, quería, nada más era hacia el aire ese comentario. La técnica, cuando están en el trabajo de campo, ahora con la era digital, a la hora de estar en la escena, ¿toman muchas fotos o se quedan como un Cartier-Bresson de justo esa composición? O sea, ahora con el celular, yo en lo personal, si tomo algo, tomo muchas y elijo, no sé, de 10, hay una o dos que son buenas. ¿Cómo es su trabajo ya a la hora de elegir la imagen? ¿Toman muchas o la composición, el encuadre, eso? Va a depender del contexto. O sea, yo sí soy muy consciente que si estoy cubriendo una protesta muy cabrona, a veces dejo el dedo ahí puesto, ¿no? O sea, si estoy ya como, me acerqué hasta ese momento donde ya está pasando ahí algo muy directo, pues dejo el dedo, ¿no? Y tomo unas 15 tal vez, y de ahí agarro la mejor. Pero cuando es algo mucho más controlado, donde es disparo 5 máximo, ¿no? O sea, sí es completamente el contexto, porque yo no creo tener la habilidad para dentro de una mega desmadre atreverme a disparar una. Creo que no podría, se me haría muy cabrón, ¿no? O sea, me quedaría con muchas ganas de muchas otras cosas, pero sí, en lo demás intento disparar muy poquito, ¿no? Y también con un lente, ¿no? Intento llevar muy poquitos lentes cuando voy a hacer cosas más, pues sí, más de historia, mucho más controlada, ¿no? Y lentes fijos también. Uh-huh. La que menos esperabas que iba a salir bien era una o dos de esas 36. Ahora uno tira y las puede ver enseguida, pero sigue siendo el mismo efecto. Cuando ya está con uno en calma, la que peor crees que salió y ya la habías visto es la buena. O sea, aunque también, no sé si has visto algunas tiras de contacto de esos grandes momentos del fotoperiodismo, sí tiran al menos unas 6 fotos. O sea, siempre hay una tira de contacto, si está el antes, después, el momento, y todavía siguen otras más. Entonces, no es verdad que solamente aunque tuviéramos 36 era una foto. A veces sí, ¿no? No digo que no, pero... Ajá, exacto, solo no las podías ver. Y... ya, se me olvidó la idea que iba a decir, pero sí. Solo espero que mi jefe no esté viendo esto porque ya está bien quemado. Mira, yo personalmente no soy partidaria de la idea y te lo comento porque he visto personas que, no sé, una rueda de prensa y disparan en ráfaga. A mí que disparan en ráfaga me molesta mucho, o sea, cada quien, ¿verdad? Pero me molesta. Entonces, personalmente sí depende del contexto, como dice Iván. Hay imágenes que la verdad, bueno, pues sí, o sea, personalmente cuando dudo digo, bueno, ok, aquí me sirve una ráfaga o algo, pero no una rueda de prensa, ¿sabes? Entonces, yo sí me considero una fotógrafa que sí piensa mucho los tiros, y es verdad, a veces puedo tener menos imágenes del evento, pero son los tiros que justamente yo quería hacer y que cuando los veo digo, sí, así quería, ¿no? Entonces, a mí me parece más importante que piensen más los tiros que tienen que hacer, ¿no? Porque pues no sé, una foto así. Sí, esas de ráfaga, por ejemplo, antes del proceso, la revista El Proceso, en sus buenos tiempos, era agarrar al político justo
en el gesto donde estaba agarrar al subcomandante Marcos, o sea, justo ese momento de la expresión, ¿no? En el fotoperiodismo. Y era un poco en ráfaga también, o estar tírele y tírele hasta que agarrabas justo donde estaba diciendo la mentira, justo, ¿no? La gran verdad. Pero Y bajo. Creo que ya estamos. Bueno, sé que estamos en el límite y todo y así, pero ya un poco ya en lo que son ustedes, en lo personal, porque me imagino, o sea, de entrada tienen 3 sombreros, ¿no? Que equilibrar, que es el periodismo, la parte de fotografía, todo es como ese nerd de aparte, y y pues bueno, también está lo psicológico y está todo lo demás. O sea, como que hay muchas ramas que van tocando, pero más allá de eso, ¿cómo equilibran esas cosas? Porque me imagino que hay mucha incomprensión, ¿no? O sea, cuando estás hablando de fotografía, nadie va a entender lo que están viviendo ustedes en el campo, y cuando están en el campo, de pronto se vuelve lo técnico y todo lo demás como un segundo plano, y como que van navegando estos diferentes territorios. ¿Cómo los equilibran? Y más allá de después de ese equilibrio de la profesión en concreto, ¿dónde quedan ustedes y cómo deciden cosas tan básicas hasta como su salud y dónde vivir? Pues por ejemplo, el equilibrio, sí me quedé pensando en eso que decías en el campo, ¿no? Creo que sí ha sido, no es que tenga la fórmula, pero creo que sí ha sido ir aprendiendo a que sí es muy importante que si ya estoy ahí voy a hacer lo mejor que pueda, y mi trabajo es hacer la foto. Y más allá de mi trabajo, ¿no? Mi pasión y la razón por la que llegué hasta ese lugar y caminé no sé cuántas horas o acompañé a no sé quién es porque voy a hacer eso. Entonces, sí, no es que o sea, es como a eso voy a hacer y para eso hice y estoy acá, ¿no? Entonces creo que esa sí se me mete mucho ese chip a mí al menos, ¿no? De decir voy a hacer eso. Después, antes, como les contaba, simplemente lo guardaba y no le contaba a nadie porque nadie me iba a entender en la vida lo que había pasado, ¿no? Ahora es como eran fotoperiodistas ni periodistas. Y a mí eso me ayudó mucho a encontrarme con otras partes de mí. Por ejemplo, tengo uno de mis mejores amigos, es de esos mega coleccionistas de juguetes que tiene toda su casa llena de repisas de juguetes, ¿no? Entonces, tal vez una terapia para mí es como hablar con él de que se acaba de comprar toda la pinche colección de Ben 10, ¿no? Y eso es súper sano para mí, ¿no? Porque también me aterriza en que el mundo no es solamente lo que yo estoy viendo todo el tiempo. Y me ha ayudado como a encontrarme con otras partes de mí, que incluso cuando yo viajaba por Sudamérica, a veces pues sí me puse ese sombrero de que yo era el fotógrafo documentalista que iba luchando y documentando luchas por el territorio, y me olvidé mucho de ese Iván que juega videojuegos y del Iván que juega fútbol y el Iván que ve anime y el Iván. Entonces creo que a mí me ha ayudado mucho como reencontrarme con esos muchos Ivanes que soy para tener ese equilibrio, ¿no? Y decir, no todo está acá y no toda la vida va a ser esto y no todos tus compas tienen que ser fotoperiodistas ni periodistas, porque a mí sí hubo una época en la que yo solo me junté con esa bandita y estuvo chingón, ¿no? O sea, no es que sea malo ni nada, solo sí me creé también una personalidad que era una, y que pues yo no creo que ninguno de nosotros y nosotras seamos solo una forma, ¿no? Ni tengamos un sombrero como dices tú, ¿no? Y eso, al menos a mí me ha ayudado a equilibrar, ¿no? Juntarme con banda bien variada, reencontrarme y recontactarme con banda que no tiene nada que ver con lo que yo hago y seguir aprendiendo de esos otros universos, ¿no? Lo que dijo él. No, ay, no sé. La verdad es que
pues sí, yo no he podido como salir de esta zona de confort porque reconozco que estoy en una zona de confort en la que pues todos mis amigos hacen lo mismo, los conozco desde, ellos empezaron a hacer obviamente periodismo. Soy la más joven de mi círculo de amigos, entonces todos mis amigos ya de que súper grandes tienen su experiencia en el periodismo, entonces pues no hay manera. Me reconozco que estoy como en esa zona de confort de no hacer amistades que hagan algo pues totalmente distinto, ¿no? O sea, no soy una persona muy sociable también, o sea, yo creo que conozco a alguien y si hace algo distinto que yo, pues qué chido poder compartirlo, pero pues la verdad es que no, yo creo que también pues, bueno, difiero un poco, ¿no? Porque digo, pues también está bien rodearme de personas que hagan lo mismo que yo porque me puedo sentir más contenida, más comprendida. Podemos hablarlo y la verdad es que cuando estamos juntos pues no hablamos como de trabajo todo el tiempo. Entonces, pues yo creo que ese es otro tema, ¿no? Hablamos de otras cosas que queremos hacer porque nos reconocemos como personas normales fuera fuera del oficio, ¿no? Entonces, yo creo que también está bien mantenerlo así. Lo importante es reconocernos pues más allá de eso y hablar de otras cosas también que sabemos que es sano y que entra en esta como estrategia de autocuidado. Bueno, pues muchas gracias a todos, todas, todes por asistir. Gracias.